Chicos, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy histología de las glándulas mamarias. Ya, bueno, ya ustedes ya saben la parte anatómica, que ya se vio en la semana 4, al parecer, 4, sí. Y bueno, pues vamos a ver ahorita la parte histológica, ¿ya? Igual de todas maneras vamos a ir recordando algunas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las glándulas mamarias? Son glándulas sudoríparas apocrinas, ¿ya? Son glándulas sudoríparas apocrinas tuboalveolares modificadas, ¿ya? Tuboalveolares modificadas. Hay que recordar que la mama va a sufrir distintas modificaciones dependiendo el ciclo menstrual, dependiendo del estado de la mujer, si es que es una mujer eh, que no está gestando y una mujer gestando, ¿no? O sea, que son, digamos, distintas la morfología de la mama, ¿ya? Igual vamos a ir viendo por aquí. Entonces, la mama adulta generalmente está inactiva, ¿ya? La mama adulta generalmente está inactiva. ¿Cuándo se activa la mama? Pues cuando la mujer ingresa en un estado de gestación, ¿ya? Y esta mama está compuesta por 15 a 20 lóbulos mamarios, ¿ya? 15 a 20 lóbulos mamarios, ¿ya? Y estos lóbulos mamarios están separados por bandas fibrosas de tejido conjuntivo, ¿ya? Cada lóbulo mamario está separado por bandas fibrosas de tejido conjuntivo, ¿bien? Entonces, miren, por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos la mama, esto que tenemos aquí es un lóbulo mamario, ¿ya? Un lóbulo mamario, acá tenemos otro lóbulo mamario. Ya, ahora, en esa separación que hay entre cada lóbulo mamario, ya, esa separación que hay entre cada lóbulo mamario, que lo vamos a poner aquí de color azul, ya, a esto se le conoce como el estroma interlobular, ya, el estroma interlobular. La separación donde ven ahí que está todo de amarillo quiere decir que hay abundante grasa, ¿no? Entonces, este estroma interlobular, ya, que ha sido pregunta de examen, está compuesto por tejido conjuntivo denso y abundante, como ven ahí, tejido adiposo, ¿ya? O sea, hay mucha grasa, ¿ya? Entonces está compuesto este por tejido conjuntivo denso y abundante tejido adiposo, ¿ya? Ahora, como ven aquí, estos lóbulos mamarios, ¿ya? Estos lóbulos mamarios vienen y tienen su tubito, ya tienen su ramificación. Esto que está aquí es el conducto galactóforo, ¿ya? El conducto galactóforo que va a presentar una dilatación que se va a denominar el seno galactóforo, ¿no? Entonces, estos lóbulos mamarios, ¿ya? El lóbulo mamario va a desembocar, ¿no? Va a desembocar, ¿no? Desembocan en los conductos galactóforos, ¿no? Desembocan en los conductos galactóforos. Ha sido pregunta de examen qué tipo de epitelio, en, qué tipo de epitelio tienen los conductos galactóforos, sí, dependiendo, ¿no? Entonces, si vemos aquí, el conducto galactóforo a la altura del pezón, ¿ya? A la altura del pezón, esto que está aquí es el pezón, ¿ya? Aquí estamos, más o menos estamos hablando de aquí, de esta altura, ¿ya? Y acá está el pezón, ¿no? El tipo de epitelio que tiene el conducto galactóforo es un epitelio plano estratificado, ¿ya? Es un epitelio plano estratificado, ¿ya? Porque si te preguntan cuál es el epitelio del pezón es epitelio estratificado plano queratinizado. Y vamos a poner aquí. El epitelio del pezón es un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿ya? Y como vemos, chicos, aquí en la imagen histológica, este es el corte de un pezón, ¿ya? Este es el corte de un pezón. Y miren cómo van aquí los conductos galactóforos que van a desembocar aquí en el pezón, en la cual se le denominan los poros galactóforos, ¿ya? Los poros galactóforos. Entonces, si nosotros se le hace un zoom, se ve el tipo de epitelio
que tienen pues los conductos galactóforos al desembocar el pezón, ¿no? Al desembocar al pezón, ¿no? Entonces, miren, entonces, ¿qué tipo de epitelio tiene el conducto galactóforo al desembocar el pezón? Es epitelio plano estratificado. Entonces, ténganlo en cuenta estos chicos porque ha sido pregunta de examen. Ahora, sigamos retrocediendo y como vemos por aquí, el conducto galactóforo tiene unas dilataciones, ¿ya? Esas dilataciones vendrían a ser el seno galactóforo, ¿ya? Y acá está, ¿no? Este es el seno galactóforo. Te preguntan, ¿qué tipo de epitelio tiene el seno galactóforo? El seno galactóforo está compuesto por dos capas de células cúbicas, ¿ya? Está compuesto por dos capas de células cúbicas, ¿ya? Es un epitelio cúbico, ¿ya? Entonces, dos capas de células cúbicas. ¿Por qué? Porque luego el resto, vamos a pintarlo de otro color para que ustedes lo puedan identificar, porque luego el resto de tejido mamario, perdón, de conducto galactóforo, está solamente formado por una sola capa de células cúbicas, ¿ya? Una sola capa de células cúbicas, ¿ya? Como ven ahí, chicos, ¿ya? ¿Cuál es el resto? Por aquí, ¿no? Y este es el resto del conducto galactóforo, ¿no? Y está conformado por una sola capa de células cúbicas. Entonces, miren, chicos, hay distintos tipos, digamos, de epitelio, ¿no? Aquí es un epitelio cúbico, pero solamente formado por una capa. En el nivel del seno galactóforo también es epitelio cúbico, pero está formado por dos capas. Y a nivel del pezón es un epitelio plano estratificado. Ya, es un epitelio plano estratificado, como se ve aquí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Hay que recordar pues que a nivel del pezón de la areola, ¿no? Del pezón y la areola habían fibras musculares lisas. Miren la disposición de esas fibras musculares lisas, ¿no? Estas fibras, estas fibras musculares lisas, ¿ya? Estas fibras musculares lisas eh, de la areola y pezón, ¿ya? Son de forma radiadas y circunferenciales, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos dicho nosotros en la clase de anatomía, ¿no? La forma de las fibras musculares lisas de la areola y el pezón, ¿no? Generalmente son fibras musculares en forma radiada o circunferenciales, ¿no? ¿Ya? Entonces, en tejido conjuntivo, estas fibras musculares lisas son de formas radiadas y circunferenciales. ¿Qué más? Ya, miren, aquí por ejemplo dice, en las mujeres, las glándulas mamarias se desarrollan por acción de hormonas. Esto es verdad, ¿no? Hay que recordar que hasta la pubertad, chicos, la glándula mamaria de la mujer y el varón son iguales, ¿ya? Son iguales, ¿ya? ¿Qué pasa después de la pubertad? ¿Qué pasa con el varón? El varón, recuerden que produce testosterona por las células de Leydig, ¿no? Entonces, esta testosterona inhibe el crecimiento de quién? Inhibe el crecimiento actuando a nivel de las células mesenquimatosas. Entonces, al actuar a nivel de estas células mesenquimatosas, inhiben el crecimiento de la mama. A comparación de la mujer que produce estrógenos, ¿no? La mujer produce estrógenos. Por lo tanto, estos estrógenos también estimulan el crecimiento de estas células mesenquimatosas. ¿Para qué? Para que hayan pues los cambios de la mama que tenemos, ¿no? Ahora, pregunta, ¿qué contiene la mama? Sí, perdón, la areola mamaria. La areola, recordemos, para que no se vayan a perder, no, esa es la estructura de la piel, ¿no? Y aquí en el centro está el pezón bien pigmentado. Ya, la areola es esto, ¿no? Recuerden que tenían como unas pequeñas elevaciones. ¿Cómo se llamaban esas elevaciones? Esas son las glándulas de Morgagni, ¿no? Las glándulas de Morgagni, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener que está compuesto también por glándulas sebáceas, ¿no? Y también está compuesto por glándulas sudoríparas, ¿no? Sudoríparas, ¿no? Entonces, ese es el contenido, ¿no? De la areola, ¿no? Es el contenido de la areola. Bien, muy bien.
Entonces, veamos aquí, y ya nos vamos a enfocar ahorita aquí donde estamos hablando de la unidad globular de conducto terminal. Vamos a enfocarnos aquí solamente a nivel del lóbulo, ¿no? A nivel del lóbulo, chicos, también por dentro hay ramificaciones, ¿no? Por dentro hay ramificaciones y por aquí van a estar los acinos, ¿no? Ya, entonces van a haber ramificaciones. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esto, ya, en la otra diapositiva, ¿no? Entonces, y aquí pues está la famosa unidad lobulillar del conducto terminal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un lóbulo mamario, ¿no? Aquí tenemos un lóbulo mamario, ¿ya? Entonces, ¿y dónde desembocaba este lóbulo mamario? En el conducto galactóforo. Esto que está aquí es el conducto galactóforo, ¿no? Entonces, y ahora, dentro del lóbulo mamario también hay otros conductillos. Estos conductos que están dentro del lóbulo mamario se llaman los conductos intralobulillares. Ya es el conducto colector intralobulillar. ¿Intra por qué? Porque está dentro del conducto galactóforo, ¿no? Entonces, estos conductillos ya, vienen y terminan, ¿dónde? ¿Dónde van a terminar? Aquí a nivel de estas estructuras. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Estas estructuras se llaman alvéolos o conductillos terminales, dependiendo. Alvéolo o acinis se va a llamar pues cuando la mujer esté gestando, es decir, cuando la mama esté activa. Y cuando no está gestando, se van a denominar conductillos terminales en una glándula mamaria inactiva, ¿ya? Entonces, dependiendo digamos, dependiendo si es que la glándula mamaria está activa o inactiva, va a recibir su nombre, ¿no? Si es que está activa, se llama alveolo, ¿no? O acínide mamario, ¿no? Que aquí es el lugar donde se va a producir la leche, el lugar de la producción de la leche, ¿no? Y si es que está inactiva, conductillos terminales, simplemente no se produce leche, no se produce nada, ¿no? Ahora, este es el primero que vemos acá, ¿no? Acá está justamente, ¿no? Conductillos terminales, ¿no? Ya hemos dicho que conductillos terminales está presente en la glándula mamaria inactiva, ¿no? En la glándula mamaria inactiva, ¿no? En el caso del embarazo y lactancia, ¿no? Es decir, cuando la mamá esté dando de lactar, ¿no? En ese epitelio de conductos terminales, ¿no? Ese epitelio de conductos terminales, ¿ya? Tienen células secretoras, ¿no? Tienen, o sea, van a presentar células secretores, ¿ya? En conjunto, pues se le va a denominar los alveolos secretores, ¿no? Entonces, así es, ¿ya? Alveolos secretores, ¿ya, chicos? Entonces, aquí ya hemos visto la primera. Ahora, el conducto colector intralobulillar, ya hemos dicho, ¿cuál es el conducto colector intralobulillar? Como vemos, es esto que yo había pintado acá de negro, es esto, ¿no? Todo esto que se van a unir al final van a formar el conducto colector intralobulillar. ¿Por qué se llama intralobulillar? Porque está dentro del lóbulo mamario. Entonces, este conducto colector intralobulillar transporta las secreciones alveolares al conducto galactóforo. Ya, vamos a poner aquí, transporta ya secreciones alveolares al conducto galactóforo, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser esto? A ver, vamos aquí arriba, ¿no? Entonces, miren, las secreciones que se producen aquí en los alveolos, ¿no? Se va a transportar mediante estos conductillos o, claro, este conducto colector interlobular y van a llegar ¿dónde? Hacia el conducto galactófono, ¿no? Eso es lo que hacen los conductillos intralobulares, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí. Y luego tenemos el estroma intralobulillar. ¿Ya? No hay que confundir, chicos, porque ha sido pregunta de examen también. Una cosa es el estroma intralobulillar y el otro es el estroma interlobulillar. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver, espera un ratito.
Ya, aquí. ¿Cuál es el estroma intralobular? El estroma intralobular es el que está entre los lobulillos, ¿no? Entre esos lobulillos. ¿Ya? Este es el estroma, todo lo que estoy pintando de verde es el estroma intralobular. Estroma intralobular, ¿por qué? Porque está dentro del lobulillo, ¿no? Y el estroma interlobular quiere decir que está entre cada lobulillo, ¿no? Entre cada lobulillo, ¿no? Y acá está justamente, ¿no? Y ya hemos hablado nosotros del estroma interlobular. ¿Qué habíamos dicho del estroma interlobular? Que estaba compuesto por tejido conjuntivo denso, ¿no? Y tenía mucho tejido adiposo, ¿no? Y tenía mucho tejido adiposo, abundante tejido adiposo. A comparación, chicos, a comparación del estroma intralobular, el estroma intralobular es tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Es tejido conjuntivo laxo especializado, ¿ya? Con poco tejido adiposo. Miren ahí, vean, chicos, la diferencia, ¿ya? El intralobular es laxo, ¿ya? El interlobular es denso. El intralobular tiene poco tejido adiposo, el interlobular tiene abundante tejido adiposo, ¿ya? Ahora, este estroma interlobular en su tejido conjuntivo laxo va a tener linfocitos y va a tener plasmocitos, ¿no? Y plasmocitos, ¿no? Eso se va a hacer su contenido, ¿no? Entonces, este estroma intralobular finalmente va a rodear tanto los conductos terminales o alveolos, pues, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Si es que es una mujer, su mama inactiva, conductos terminales. Si es una mama activa, los alveolos mamarios. ¿Ya? Entonces, esto sí, chicos, lo que ha sido pregunta de examen son que, cómo son los estromas, ¿no? ¿Cómo son los estromas? No confundir el estroma interlobular con el estroma intralobular. Bien, ahora chicos, hay que tener en cuenta, miren aquí por ejemplo, hay una glándula mamaria inactiva que generalmente es en cualquier mujer que no está gestando ni que está dando de lactar. Y acá tenemos una mama activa y una mama de una pues mujer que está dando de lactar, ¿no? Como vemos aquí, miren cómo están el sistema de los conductos, cómo están los acinos, los conductos terminales, están pequeños, ¿no? A comparación de acá, ¿no? Que están aumentados, se han duplicado, se han hipertrofiado, distintos tipos, ¿no? De mecanismos celulares que han sufrido, ¿no? Ahora, vamos a hablar primero de esto que es la mama inactiva. Ahora, la mama inactiva también va a tener sus cambios, dependiendo, ¿no? En qué fase del ciclo menstrual está. ¿En qué fase del ciclo menstrual? Dependiendo de la fase del ciclo menstrual. Si es que es la fase folicular o la fase lútea, ¿no? Entonces, si es que es fase folicular, ya el estroma lobulillar es menos denso. Ya, si es que es fase folicular, el estroma lobulillar es menos denso. Ya. ¿Qué más? En los conductos terminales van a carecer, parecen cordones de células epiteliales en forma cúbica. ¿Ya? En los conductos terminales parecen, ya, cordones de células cúbicas y tienen poca luz. ¿Ya? Y tienen poca luz. No, y tienen poca luz, ¿no? Entonces aquí carecen, ya carecen de cordones de células cúbicas y van a tener poca luz, ¿no? Van a tener poca luz, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en esta mama, que es la mama lactante, miren, aquí tenemos las células cúbicas, eso en una fase inactiva no va a haber, ¿ya? Y su luz, aquí como vemos, está muy amplia, ¿no? ¿Para qué? Para la producción de leche. Al cambio aquí, en esta fase folicular va a tener poca luz, ¿no? Es decir, su espacio va a ser poco, ¿no? Ahora, y esta fase lútea, en la fase lútea, lo que mencionan es que va a haber un aumento de células epiteliales, ¿no? Aumento de células epiteliales, ¿ya? Y a su vez también la luz aumenta, ¿no?
La luz aumenta, no tanto como una mama lactante, pero sí aumenta de tamaño, ¿ya? Aumenta de tamaño. Entonces, otra cosa que en la mama inactiva hay componente glandular escaso, ¿no? Así, ¿no? Componente glandular escaso. A comparación de aquí, ¿no? Miren, todos chicos, miren, todo esto ocupa casi toda la mama. A cambio aquí hay mayor cantidad de tejido adiposo, ¿no? Y el componente glandular, es decir, el sistema de la glándula mamaria, es muy escaso, ¿no? Ahora, eso es con respecto a la glándula mamaria inactiva. Ahora, si nosotros vemos aquí la imagen, una imagen histológica, ¿no? Aquí tenemos primero la imagen que está superior, es de una glándula mamaria inactiva, y la imagen que está abajo es de una glándula mamaria activa. Ya se debe de entender a qué me refiero inactiva y a qué me refiero con activa. Inactiva, que no está gestando, no está dando de lactar, y activa, que está gestando, está dando de lactar, ¿no? Miren chicos, estos son los conductos, ya, por aquí estos son tejido adiposo, ¿no? Esos son los conductos separados, ¿no? Ya, entonces, por aquí este es el estroma interlobular que tiene tejido conjuntivo denso, ¿ya? Y tejido adiposo, que lo vuelvo a mencionar, ¿ya? O adipocitos, estas células se denominan adipocitos, ¿ya? Ahí están los conductos. Miren a comparación de una glándula mamaria activa, miren cómo están los conductos, muy proliferados, ¿no? Cantidad de conductos, ¿no? Se han proliferado, se han multiplicado, ¿no? Entonces hay una marcada proliferación del sistema de conductos, ¿no? Hay una marcada proliferación del sistema de conductos. Ahora veamos, miren, aquí tenemos, en- aquí pasamos hacia los conductos terminales, y aquí, como habíamos dicho, habían los linfocitos, ¿no? Estaban los linfocitos, por acá las células epiteliales, ¿ya? Las células epiteliales, ¿ya? O cilíndricas, ¿ya? Se denominan células epiteliales cilíndricas, ¿ya? Y aquí están las células mioepiteliales, ¿no? Las células mioepiteliales. Aquí, igualito, miren cómo estas células epiteliales se tornan más cúbicas, ¿no? Más cúbicas, ¿no? Estas células epiteliales se tornan más cúbicas, ¿no? Aquí tenemos una célula epitelial cúbica y por encima están las células mioepiteliales, ¿no? Para que no se confunda, vamos a ver aquí la imagen, como vemos aquí en la imagen, ¿ya? Aquí está, ¿no? Las células epiteliales, estas son de forma cúbica, ¿no? Obviamente que cuando ya está en una mama activa se le va a denominar las células alveolares, pero en sí son células epiteliales cúbicas, ¿no? Y por encima de estas células están las células mioepiteliales, ¿ya? Cada una tiene su función, ¿no? Estas células mioepiteliales, donde aquí va a actuar la oxitocina, se encargan de contracción, ¿no? Es decir, presionan presionan a estas células epiteliales cúbicas o células alveolares. ¿Para qué? Para que estas células epiteliales cúbicas o células alveolares produzcan la leche, ¿no? Producción de leche, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos aquí es un alveolo mamario, ¿no? Todo eso que tenemos ahí es un alveolo mamario, aún así, ¿no? Entonces, miren los distintos tipos de células, las epiteliales y las células epiteliales. Ya cuando veamos un poco de fisiología, vamos a ver cómo es el mecanismo de la oxitocina, cómo actúa hacia las células mioepiteliales. Al igual que aquí, las células epiteliales cúbicas o alveolares, aquí actúa otra hormona que es la prolactina, ¿no? Le menciono, vaya a ser que les también por ahí, pero por si acaso, ¿no? Entonces, ahí están los dos tipos de células que vemos ahí en el corte histológico, ¿no? El corte histológico, ¿no? Son células epiteliales y aquí tenemos células mioepiteliales, ¿ya? Y por aquí tenemos a los plasmocitos, plasmocitos, ¿ya? Muy bien.
Ahora sí, bueno, con respecto al areola y pezón en el embarazo, ya nosotros hemos hablado quizá en la parte anatómica, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que se oscurece más, ¿no? Se oscurece. ¿Y por qué se oscurece? Porque va a haber una acumulación de melanina. Ya, va a haber acumulación de melanina. Ya, ahora, ¿qué va a pasar en el embarazo o en la lactancia? No van a proliferar y se van a desarrollar las glándulas mamarias. Pero estos cambios van a depender el trimestre pues, en el que esté la mujer, ¿no? Por ejemplo, en el primer trimestre, ¿qué cambios va a tener, ¿no? En la gestante, ¿no? Va a haber un alargamiento y ramificación de los conductos terminales. Alargamiento y ramificación de los conductos terminales, ¿no? ¿Qué más? Las células epiteliales y mioepiteliales, ya hemos hablado de estas células, proliferan, ¿no? Van a proliferar, proliferan, es decir, aumentan en cantidad, ¿ya? Van a proliferar tanto a nivel del alveolo como a nivel de los conductos intralobularios. Van a proliferar, ¿no? ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Ya estos conductos terminales que habíamos dicho que cuando estaba durante la gestación, ¿qué va a pasar? Se van a convertir en alveolos, ¿no? Entonces, estos conductos terminales se diferencian y forman, pues, ¿no? Los alveolos mamarios, ¿no? Y forman los alveolos mamarios, ¿no? ¿A partir de qué? Entonces, si les preguntan, ¿cómo se formaron los alveolos? Es porque se diferenciaron a partir de los conductos terminales, ¿no? Del crecimiento de los conductos terminales, ¿no? Aquí empezaron a crecer los conductos terminales y luego ya para el segundo trimestre se diferencian y forman los alveolos mamarios. ¿Qué más? Hay aumento de tejido glandular, es decir, empieza a proliferar el tejido glandular y el volumen de la mama, ¿no? El volumen de la mama, ¿no? ¿Qué más? Hay infiltración, ¿no? ¿Infiltración de qué? Tanto de plasmocitos, de eosinófilos y linfocitos, ¿no? Linfocitos, ¿no? Entonces de nuevo digamos, a ver una mayor producción de este tipo de células, plasmocitos, eosinófilos y linfocitos. Entonces ya para el tercer trimestre ya estos alvéolos mamarios han madurado, ¿no? Ya va a haber una maduración de alvéolos mamarios, ¿no? Ya las células epiteliales, recuerden que de cilíndricas, recuerdan que aquí eran cilíndricas, se tornan cúbicas, ¿no? Estas células epiteliales se tornan cúbicas, de cilíndricas pasan a ser cúbicas, ¿no? Y su núcleo se va a ubicar en la superficie basal, ¿no? Núcleo en superficie basal, ¿no? Ahora, estas células epiteliales que se tornan cúbicas, pues, ¿cómo van a ser sus organelas, ¿no? Va a tener un retículo endoplasmático rugoso extenso. En el citoplasma van a haber vesículas de secreción. En el citoplasma van a haber vesículas de secreción y también van a haber inclusiones lipídicas, ¿no? Estas van a ser las tres principales características de las células miopéticas, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso extenso, citoplasma que contiene vesículas de secreción y inclusiones lipídicas, ¿no? Y aquí está justamente, chicos, miren, aquí está el retículo endoplasmático, que es muy extenso. Miren, todo esto lo que está de blanco es el retículo endoplasmático, ¿no? ¿Qué más habíamos dicho? Aquí están las vesículas de secreción. Estas son, perdón, las inclusiones plasmáticas, ¿no? Lipídicas, perdón. Inclusiones lipídicas, ¿no? Las inclusiones lipídicas. Bien. Y bueno, el citoplasma va a tener bastantes. Todo esto es el citoplasma. Todo esto que está aquí, todo lo que está dentro de las células es el citoplasma, ¿no? Va a tener las vesículas de secreción. Bien. Ahora, ¿qué otras características vamos a tener? Un aparato de Golgi que es supranuclear, ¿no? Acá está, este es el núcleo. El aparato de Golgi es supranuclear, ¿no? ¿Qué más? Las mitocondrias van a ser grandes, ¿no? Mitocondrias grandes,
¿ya? Retículo endoplasmático abundante, ya hemos dicho, ¿ya? Y las inclusiones lipídicas, pues, ¿no? Miren, esto que está aquí son plasmocitos, ¿no? Eso, perdón, eso no. Esto que está aquí son plasmocitos. Esto que está aquí son las inclusiones lipídicas, ¿no? Las inclusiones lipídicas. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la producción de leche, ¿no? Las células van a liberar dos productos distintos por diferentes mecanismos, ¿no? Las células liberan dos productos distintos por diferentes mecanismos. Miren, aquí grasa y estos de celeste, perdón, de morado, proteínas, ¿no? Van a secretar grasa y proteína. Entonces, van a haber dos tipos de secreción, que ha sido pregunta de examen. Secreción merocrina y secreción apocrina. La secreción merocrina ya es componente proteico, componente proteico. Ese componente proteico da el componente proteico de la leche y se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso. El RER secreta la proteína, ¿no? El componente proteico de la leche. Mientras que la secreción apocrina es el componente graso, ¿ya? Componente graso o lipídico, pues, ¿no? O lipídico. Es el componente graso o lipídico, ¿ya? De la leche, ¿no? Donde se origina en las inclusiones lipídicas, ¿no? Entonces, conclusión, secreción merocrina, proteínas, secreción apocrina, grasa o lípidos. ¿Dónde se secreta la secreción merocrina? En el retículo endoplasmático rugoso y la apocrina en las inclusiones lipídicas. Solamente eso sepan, chicos, y ya están bien, al menos en esa parte, ¿no? Y ahí se ganan un medio punto, un punto, no sé cómo, dependiendo del tipo de la cantidad de preguntas que les pongo, ¿ya? Y luego, pues tenemos al reflejo neurohumoral, ¿no? Al reflejo al control neurohumoral. Miren, cuando está la mujer dando de lactar, este acto que se llama el acto de succión, el bebé está succionando. Entonces, cuando el bebé succiona, se produce un inhibidor se produce, ¿cómo se llama? Un inhibidor del factor inhibidor de prolactina. Es decir, se inhibe el factor inhibidor de prolactina. Es decir, se inhibe. Al inhibirse este factor inhibidor de prolactina, ya no hay nada que inhiba la prolactina. Entonces, ¿qué pasa con la prolactina? Empieza a aumentar, pues no. La prolactina empieza a aumentar. ¿Y a partir de dónde se va a formar la prolactina? La prolactina se va a formar a partir de la adenohipófisis, ¿no? Aquí está la adenohipófisis produciendo su prolactina y la neurohipófisis va a producir la oxitocina, ¿ya? Ojo aquí, ¿ya? Ustedes ya quizás lo hayan visto en endocrino, ¿ya? La adenohipófisis secreta prolactina, mientras que la neurohipófisis oxitocina. Van a actuar en distintos tipos de células. Las oxitocinas, como ya lo había mencionado, actúan en las células mioepiteliales. Ahora recuerden que teníamos una imagen así, que las que estaban eran estas células mioepiteliales. Luego aquí teníamos las células epiteliales o cúbicas, ¿no? Ya. Entonces, estos que están aquí son las células mioepiteliales, que se encargan de la contracción. Se contraen estas células mioepiteliales, ¿para qué? Para que estas células en cúbicas o células secretoras o células lácteas, como les decían acá, secreten y produzcan la leche, ¿no? La leche, ¿no? Secreten o produzcan la leche, ¿no? Entonces, miren, hay que saber dónde actúan cada una de las hormonas, a qué tipo de células actúan y qué función van a tener estas células, ¿no? Ya más a detalle lo vamos a ver en fisiología, ¿no? Ahora dice aquí, la prolactina secretada por la adenohipófisis, como ya hemos dicho, estimula la producción de la leche y la oxitocina producida por el hipotálamo, específicamente, no por el hipotálamo, sino por la neurohipófisis, ¿ya? Por la neurohipófisis, ¿ya? Claro. Se libera la circulación de la neurohipófisis y permite la eyección de la leche. Es decir, ¿qué quiere decir? Al contraerse estas células mioepiteliales, ¿no? Al contraerse es como que empujan, ¿no? Y se eyecta y sale la leche, ¿no? Y sale la leche. Bien. Otra cosa que han preguntado es acerca de la involución de las glándulas mamarias, ¿ya? ¿Cómo se llama el proceso de involución de la glándula mamaria? Es decir, cuando el bebé, el niño, deja de lactar, ya no hay succión, ¿ya? Es decir, hay un destete,
¿no? Ya el bebé deja de lactar. Entonces, los alvéolos, esos alvéolos ramificados que habían un montón, proliferados, se degeneran por un proceso que se llama apoptosis, pregunta de examen. ¿Ya? Ese proceso se llama apoptosis. Me voy a poner aquí la estrellita, pero esta sí es pregunta de examen antigua. Ya, puede ser que les pongan. ¿Cómo se llama el proceso de degeneración de la mama después de la lactancia? Apoptosis. Ya, apoptosis. Ahora, las glándulas mamarias también van a degenerarse cuando, o van a involucionar en la menopausia, ¿no? Ya en una mujer adulta, ¿no? Ya de mayor de 50 años, ¿no? Ya se deja de producir hormonas, ¿no? Generalmente los estrógenos, la progesterona, principalmente los estrógenos. Entonces, por disminución de estas hormonas, que genera una involución de la glándula mamaria. Como que ya la mama pues se torna más caída, ¿no? Y todos los procesos, pues, ¿no? Que hay en una mujer que ya, digamos, ha pasado su edad fértil, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora sí, eso es con respecto al control neuromoral y todo con respecto a lo que es la mama. Complacientes, chicos, vamos a hacer así más rápidos, porque no me quiero extender mucho ahí, porque ya ha sido preguntado muy poco, la verdad. Pero vamos a decir puntos claves aquí en cuanto a la placenta. La placenta, su composición, tiene dos porciones, una porción fetal y una porción materna. Pregunta de examen ha sido esta. La porción fetal está formada por orión, ¿no? Formado por orión. Y la porción materna está formado por decidua basal, ¿no? Formado por decidua basal, ¿no? Entonces, pregunta de examen, la porción fetal formada por corión, porción materna por decidua basal, ¿no? Y acá está, ¿no? La placenta permite el intercambio de gases y metabolitos entre la circulación materna y fetal. ¿Consiste en qué? En una porción fetal formada por corión y una porción materna formada por decidua basal, ¿no? Ahora, chicos, cuando hay un proceso de implantación, es decir, el blastocisto se implanta, ¿ya? El blastocisto se implanta y van a haber distintos cambios que ya los vamos a ver en fisiología. Esto no corresponde aquí en tema de histología, ¿ya? Incluso no sé si ya lo habrán visto en embrio, porque si correspondía en embrio. Van a haber tres tipos de decidua: decidua capsular, decidua parietal y decidua basal, ¿ya? Decidua capsular, parietal y basal, ¿no? Y este tipo de deciduas generalmente aparecen del endometrio, ¿no? La decidua capsular, por ejemplo, es, digamos, la porción delgada del endometrio que está entre el proceso de implantación y la luz uterina, ¿no? Entonces, es la porción delgada que está del endometrio, que está entre la implantación y la luz uterina, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería la deciduo capsular aquí que le hemos dicho aquí? Es esta porción, ¿no? ¿Cuál es la luz del útero? Esta es la luz del útero, ¿no? Este hueco que está aquí es la luz del útero. ¿Dónde está la implantación? Esta que está aquí es la implantación. Entonces, ¿dónde queda la deciduo capsular? Entre eso, ¿no? Entre la luz del útero y la implantación, ¿no? Esa es la decidua capsular. ¿Y qué es la decidua? eh, ¿Qué es la decidua basal? Es la porción del endometrio subyacente a la implantación. ¿Qué quiere decir? Que cuando se implanta, ¿no? Que cuando se implanta, aquí está, esta es la implantación, ¿no? Aquí se está implantando esto que está aquí, donde está la implantación, se va a conocer como decidua basal, ¿no? Es el lugar, la porción del endometrio subyacente a la implantación. Porción del endometrio subyacente a la implantación. Y la parietal, pues es el resto, ¿no? Lo que sobra, por así decirlo, ¿no? Solamente lo que está en la implantación se le denomina decidua basal. Luego todo lo que sobra que está aquí es decidua parietal, ¿no?
vendría a ser el resto del endometrio. Entonces, chicos, en conclusión, el endometrio pasa a ser deciduo y dependiendo de la localización va a tener su nombre, deciduo basal, capsular, parietal. ¿Ya? Entonces aquí miren, por ejemplo, aquí más cerca, la decidua capsular, ¿no? Que está entre la luz y la implantación. Todo esto que está, que comprende la implantación se le denomina decidua basal y todo lo demás es decidua parietal, ¿no? Es decidua parietal, ¿no? Y miren, a medida de que va, digamos, a de medida que van avanzando, pues, ¿no? Se va haciendo eh, más largo, ¿no? Y como ven aquí, chicos, como ven aquí, eh, la decidua, ¿cómo se llama? La decidua capsular, aquí en este caso, ya ha desaparecido. Y finalmente, pues queda como decidua basal o placa basal. Y finalmente tenemos la decidua parietal, ¿no? La decidua parietal. ¿Qué más? ¿Qué más? Y si hablamos, chicos, de la porción materna y fetal de la placenta, ¿cuál es la porción materna? La porción materna de la placenta, pues es la que está en contacto con el útero, ¿no? ¿Y cuál es la porción fetal? La porción fetal de la placenta es la que está en contacto con el feto, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos la porción fetal y la porción materna. Bien, muy bien. Ahora, bueno, aquí dice, después de la implantación, el trofoblasto invasor se diferencia en sincitio trofoblasto, que es macizo, citoplasmático, multinucleado, que invade en forma activa la decidua, y el citotrofoblasto, ¿no? Que es una capa mitóticamente activa que produce células que se fusionan en el sincitio trofoblasto, ¿no? Conclusión, que el trofoblasto se va a diferenciar en dos, ¿no? En sincitio trofoblasto y en el citotrofoblasto, ¿no? En el citotrofoblasto. Ahora, ¿quién va a dar origen a las vellosidades coriónicas? Tres cosas. La proliferación del citotrofoblasto con el crecimiento mesodérmico coriónico y el desarrollo de vasos sanguíneos, todo esto dan origen a quién? A las vellosidades coriónicas, ¿ya? Dan origen a las vellosidades coriónicas, ¿ya? Dan origen a las vellosidades coriónicas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos algunas características del sincititrofoblasto y el citotrofoblasto, lo leen, son características importantes. Como les dije, chicos, en histología, placenta no han preguntado, así que esto más es tema de fisiología, ¿no? Ahora, dice, la sangre fetal y la sangre materna están separadas por la barrera placentaria, que de aquí lo vamos a ver. ¿Qué capas componen la barrera placentaria? ¿Ya? Pero antes de desviarnos del tema, vamos a hablar un poquito de las vellosidades coriónicas, ¿no? Las vellosidades coriónicas se empiezan a formar desde el día 11-13 de, del desarrollo embrionario, ¿no? Y empieza con primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Entonces, en la primaria se forma a partir del día 11 y 13, ¿no? Va a ir evolucionando y ya casi al día 16 se forma la secundaria, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Entonces, esta vellosidad coriónica primaria, miren como vemos, el citotrofoblasto está hacia adentro, ¿no? Y el sincitio trofoblasto está más externo, está más periférico, ¿no? El citotrofoblasto está central y el sincitio trofoblasto está periférico, ¿no? Y esta vellosidad primaria corresponde al corión fondoso, ¿no? Parece el corión fondoso, ¿no? Entonces, miren la disposición. Ahora aquí, miren qué pasa con el sincitio trofoblasto. Ha disminuido la proliferación del sincitio trofoblasto. El citotrofoblasto se ha ordenado, ¿no? Y aparece aquí lo que es el mesénquima, ¿no? Aparece el mesénquima, ¿no? Aparece el centro mesenquimatoso. Entonces, ¿qué pasa en la vellosidad coriónica secundaria? Disminución tanto del sincitio trofoblasto como del citotrofoblasto, ¿no? Y aparece centro mesenquimatoso, que es esto que está acá en el centro, ¿no? Ese es el centro mesenquimatoso. ¿Y qué pasa?
En la vellosidad coriónica terciaria, chicos, miren, este centro mesenquimatoso empiezan a aparecer los vasos sanguíneos fetales, ¿no? ¿Qué más? Hay presencia de qué? De células de defensa, ¿no? En este caso aparecen los macrófagos placentarios que se denominan las células de Hofbauer, ¿no? La pregunta de examen, cuándo aparecen las células de Hofbauer? ¿No? Cuando la vellosidad coriónica es terciaria, ¿no? Y hay aparición de este tipo de células de defensa, ¿no? Que es la célula de Hofbauer. ¿No? Igual, miren aquí el sincitio trofoblasto sigue disminuyendo, ¿ya? Mientras que el sincitio trofoblasto sigue en disposición de una sola capa de células, ¿ya? Ahora, miren, este es en el inicio del embarazo. ¿Qué pasa en el embarazo ya para la etapa final, ¿no? ¿Qué parece? Miren, aquí se empiezan a agrupar las células del sincitio trofoblasto. Esta agrupación de células del sincitio trofoblasto, agrupación de células del sincitio trofoblasto, se le va a denominar como nodo sincitial. Nodo sincitial. Otra pregunta de examen. ¿Cuándo aparece el nodo sincitial? Cuando las vellosidades coriónicas son terciarias, ya en un embarazo avanzado. ¿Ya? Y como vemos aquí, el citotrofoblasto se descontinúa. ¿Qué quiere decir? Miren, aquí el citotrofoblasto está continuo, es como una hilera, ¿no? Pero aquí, miren, las células del citotrofoblasto se descontinúan y pues no están juntas, ¿no? No están juntas. Entonces, por eso decimos que el citotrofoblasto se descontinúa, ¿no? Entonces, miren aquí, por ejemplo, chicos, esta imagen que está aquí, muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque este se venía a ser una vellosidad coriónica secundaria y esto se evidencia, ¿por qué? Por la presencia de quién? Del centro mesenquimatoso, ¿no? ¿Cuándo aparece el centro mesenquimatoso? Cuando la vellosidad coriónica sea secundaria, ¿no? Entonces, primero en contacto, estas células en forma de hilera son el sincitio trofoblasto y hacia afuera está, perdón, el primer contacto es con las células del citotrofoblasto y luego están el sincitio trofoblasto hacia afuera, ¿no? El sincitio trofoblasto hacia afuera, ¿no? Entonces, si aquí nosotros hacemos un zoom. Aquí vemos el centro mesenquimatoso, ¿ya? Y aquí tenemos las células del citotrofoblasto, ¿ya? Y aquí tenemos hacia afuera las del sincitio trofoblasto, ¿ya? Y aquí, chicos, y aquí ya estamos hablando de una vellosidad coriónica terciaria. ¿Por qué? Porque aquí ya hay presencia de vasos, ¿no? De los vasos umbilicales, ¿no? Los vasos sanguíneos fetales. Miren, esto que está aquí es un vaso, ¿ya? Aquí es un vaso, los vasos umbilicales. Entonces, cuando ya aparecen los vasos umbilicales, ya estamos hablando de una vellosidad coriónica terciaria. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más, chicos? Bueno, aquí dice la sangre fetal y la sangre materna está separada por una barrera placentaria que se desarrolla en la vellosidad coriónica terciaria. Miren, la vellosidad coriónica terciaria presenta proyecciones del corión que contienen sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, tejido mesenquimatoso y los vasos sanguíneos fetales. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Entonces contiene sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto que ya se empieza, digamos, a descontinuar, el tejido conjuntivo mesenquimatoso y dentro del tejido conjuntivo mesenquimatoso están los vasos sanguíneos fetales, ¿no? Entonces, a partir de esa vellosidad coriónica terciaria se va a formar la famosa barrera ya placentaria, ya la famosa barrera placentaria. Y aquí le voy a mencionar al toque quiénes son los componentes de la barrera placentaria. Uno, el sincitio trofoblasto, ya. Dos, capa de citotrofoblasto, ya, citotrofoblasto interna, delgada y discontinua, ¿no? Aquí ya cuando está en vellosidad coriónica terciaria, recuerden que esta capa de citotrofoblasto se descontinúa, ¿ya? Luego tenemos a la lámina basal, ¿ya? La lámina basal del trofoblasto. Luego tenemos al centro mesenquimatoso, al tejido conjuntivo mesenquimatoso, ya, de la vellosidad coriónica, que lo hemos mencionado. Y luego tenemos al endotelio, a la lámina basal del endotelio. Y finalmente los capilares sanguíneos endoteliales, ¿no? Los capilares sanguíneos
es decir, los vasos sanguíneos fetales, ¿no? Fetales, ¿no? Entonces, como vemos aquí, aquí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la lámina basal del citotrofoblasto, ¿no? Todo esto que está aquí, esta hilera que está aquí, es la lámina basal del citotrofoblasto. Más acá tenemos al mesénquima, ¿no? Más acá tenemos al mesénquima, ¿no? El 4. Luego tenemos a la lámina basal endotelial, ¿no? La lámina basal endotelial, ¿ya? La lámina basal endotelial. Ya, este es el eritrocito fetal, ¿ya? El eritrocito fetal, ¿ya? Y aquí están, pues, ¿no? Los capilares, ¿no? Endoteliales fetales, ¿no? Los capilares endoteliales fetales, ¿no? Esto que está aquí son los capilares endoteliales fetales, esto es el capilar, ¿no? Y dentro del capilar tenemos a los eritrocitos fetales, ¿no? Entonces ahí están pues las, los componentes, ¿no? De la barrera placentaria, que son seis, ¿ya? Los seis componentes de la barrera placentaria. Bien, por acá está el sencillo trofoblasto, ¿no? Todo en conjunto en sí se denomina sencillo trofoblasto. Cuando hablamos de placenta madura, y aquí ya está lo que les había mencionado, teníamos pues la decidua basal, o la placa basal, ya, que está en contacto con la madre, mientras que el corión, que es esto, está en contacto ¿con quién? Con el feto, ¿no? Con el feto. Ahora, en la decidua basal, chicos, la decidua basal va a estar formada digamos, a proyectar unos tabiques. Miren, ¿cuál es la decidua basal? Lo que está justamente de moradito, ¿no? Lo de moradito es la decidua basal. Y estos van a presentar unos tabiques. Van a proyectar unos tabiques, que se denominan los tabiques placentarios, ¿no? Estos tabiques placentarios dividen, ¿no? Dividen la placenta y van a formar y forman los cotiledones. Miren, estos son los tabiques y aquí tenemos un cotiledón, ¿no? Los cotiledones. Forman los cotiledones, estos tabiques placentarios, ¿no? Forman los cotiledones, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué más? Ah, ya, para mencionarles, chicos, que en cuanto a la parte de la circulación, ¿cuántas venas y cuántas arterias hay? Hay solamente una vena umbilical y dos arterias umbilicales, por si acaso. Una vena umbilical, ya, y dos arterias umbilicales. ¿Ya? Va a ser que les pregunten por ahí. ¿Ya? Muy bien. Nada más, a ver qué más. Dice, las vellosidades están inmersas en la sangre materna, sí que llenan los espacios vasculares de la placenta, que se llaman los cotiledones, que lo hemos dicho. Ahora, la placenta es un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque va a desarrollar múltiples hormonas, ¿no? Hormonas esteroideas como la progesterona y los estrógenos, ¿no? Y las peptídicas que tenemos a la hormona coriónica humana, ¿no? En la que va a mantener el embarazo, la lactógeno placentario o somatomamotropina, ¿ya? La relaxina, que se encarga de ablandar el útero, y la lectina, ¿ya? Esas son las hormonas que produce la placenta. Hay múltiples hormonas, ya cuando veamos fisiología vamos a hablar de la función de cada una. Bien, eso es todo con respecto al tema de